tenemos siempre que aprovechar lo más posible nuestro tiempo, porque es breve. Mientras van llegando los demás, procedo a presentar al padre Carlos Domínguez Morano y lo que vamos a hacer hoy. Pues yo creo que llegamos como a un culmen de nuestras, del trayecto de nuestro curso, tanto por la temática como por el ponente. El tema del afecto y la sexualidad está en el corazón de la vida de los seres humanos, ya nos lo dirá Carlos in extenso, y está también en el centro de la vida de quienes nos creemos consagrar a Dios, aunque a veces hagamos como que no, queramos no verlo tan claramente. El tema del afecto y de nuestra sexualidad que queremos sea consagrada al Señor y al reino, pues es un tema arduo, complejo, hondo. Y pues creo que es una bendición para nuestro curso, ya lo ha sido hace varios años, que Carlos Domínguez acepte estar con nosotros para darnos estas sesiones y compartirnos sus textos. Carlos tiene pues una trayectoria de reflexionar y en estos temas del vínculo entre vida cristiana, teología, vida consagrada y psicoanálisis en particular, y desde el psicoanálisis, pues todas las temáticas que son como propias de ello, ¿no? Entre ellas la sexualidad. Carlos tiene una trayectoria pues amplia, honda y propositiva, generadora. Yo creo que hace unas semanas platicábamos, Carlos y yo, y platicábamos de cómo su texto Creer después de Freud, que ya es un texto de hace 30 años o más, es un texto que ha marcado la reflexión para quienes nos interesan. Pues ya Carlos nos dirá cómo va a proceder. Te doy la bienvenida de todo corazón, me alegro de tenerte de nuevo. Y te dejo con este grupo muy diverso de 66, 67 formadores de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, y alguno por ahí que está en Roma también. Gracias, Carlos. Bienvenido, adelante. Gracias a ti, Fernando. Buenos días desde aquí ya en la tarde en Granada. Bien, creo que ya han tenido ocasión de ver un pequeño vídeo de autopresentación que me pidió Fernando y bueno, ya ahí les indicaba cuáles serán los temas a desarrollar a lo largo de estos 3 días. Hoy el primero lo vamos a dedicar por entero a una aproximación muy panorámica a todo este complejo mundo de la afectividad, de la sexualidad. Bueno, todo un mundo tan complejo, y me gusta siempre comenzar por ahí, tan complejo que incluso encontramos una cierta dificultad a la hora de darle nombre, lo cual creo que es sumamente revelador de la complejidad de este mundo al que vamos a intentar acercarnos. Porque efectivamente muchas veces hablamos de afectividad, otras veces hablamos de sexualidad, mundo afectivo sexual, como si delimitar y definir bien conceptualmente esta realidad compleja
se nos resistiera. Y bueno, y yo creo que ya eso sería un primer dato a retener en la comprensión de ese mundo, que es la dificultad que todos experimentamos para comprender, explicar, definir esa realidad que podríamos decir difusa y que está en todas partes sin que esté exclusivamente en ninguna. Eh, en este mismo sentido, creo que también resulta muy revelador las dificultades que experimentó el mismo Freud para dar nombre a todo este mundo. Y me gusta comenzar por aquí. Fíjense, Freud comenzó hablando, utilizando un término habitual en su época, que era el término latino de libido, la libido, el deseo, las ganas, la apetencia, todo eso se puede incluir en el término libido. Pero a medida que fue profundizando en esta realidad, una realidad a la que él se iba asomando tanto por ese mundo complejo de los sueños, como también de los síntomas neuróticos, pues a medida que iba profundizando en ese terreno, pues fue cambiando la denominación que le daba. Y el término libido pues quedó un tanto atrás y comenzó, por ejemplo, a utilizar el término psicosexualidad. Yo creo que ya es significativo ese primer cambio en la denominación, porque con ese término compuesto, psicosexualidad, se nos está diciendo ya algo importante sobre ella, y es que esa realidad es algo más, mucho más que una mera cuestión biológica, corporal, y por supuesto mucho más, eso lo veremos, mucho más que una cuestión de genitalidad, psicosexualidad. Con ese término, Freud nos está invitando a que entendamos que en esa realidad entra todo un mundo psíquico, por tanto ya no solamente biológico, corporal, sino todo un mundo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las atracciones, con los rechazos, todo ese mundo complejo que va más allá de la mera corporalidad. Pero bien, todavía ese término no llegó a adquirir así relevancia, fuerza dentro de los ámbitos psicoanalíticos, y es en 1920 donde encontramos una obra compleja, debatida, pero sin duda muy importante dentro del psicoanálisis, que es Más allá del principio del placer. Y aquí me voy a detener un poquito, porque en esa obra Freud establece una distinción, una diferenciación entre lo que él en ese momento llama pulsiones de vida, destacaría en primer lugar el carácter plural, pulsiones, no una pulsión, sino un conjunto de pulsiones. Luego, en otro momento, nos detendremos en el análisis de este concepto de pulsión. Pero ahora nos vamos a quedar con esa denominación que Freud da a esta realidad como pulsiones de vida que también las entendió con el concepto
mitológico de Eros, tomado de la filosofía de Platón. Pulsiones de vida, Eros, contrapuesto a otro conjunto de pulsiones que Freud denominó pulsiones de muerte y a las que se refirió también con ese concepto griego mítico también de sánatos, muerte, muerte. Entonces nos encontramos con esa polaridad de un grupo de pulsiones que va a llamar pulsiones de vida y otro grupo de pulsiones diferentes, contrapuestos, a veces en conflicto, en otras ocasiones en alianzas, que sería el de las pulsiones de muerte. Yo aquí destacaría en primer lugar que a pesar de ese tópico que posiblemente han escuchado en más de un momento referido a la teoría psicoanalítica y a la teoría de Freud de pansexualismo, como si para Freud todo tuviera que ver con la sexualidad. Seguro que han oído este término en algún momento. Pues si bien en los inicios ciertamente concede una importancia que en algunos momentos se puede pensar excesiva al tema de la sexualidad, pero nunca, nunca en la teoría de Freud él presenta tan solo el mundo de la sexualidad. Siempre frente a ella situó otro grupo de pulsiones. En los inicios, frente a las pulsiones sexuales, habló también de las pulsiones de autoconservación, cuyo prototipo sería pues el hambre, el hambre. Pulsiones de autoconservación o también en otro momento denominadas por él como pulsiones del yo. Bien, pues en este momento en el que yo me fijaba ahora de las pulsiones sexuales, pulsiones de vida, en este momento se encuentran contrapuestas a esas otras pulsiones que son pulsiones de muerte. Y como les decía, me detengo un poquito aquí porque creo que para este acercamiento que intentamos hoy a esa realidad compleja de nuestro mundo afectivo, es importante que retengamos que en el ser humano, junto a estas pulsiones de vida, a Eros, existen también en nosotros, en todos nosotros, en cada uno de nosotros, existen también, coexisten unas pulsiones de muerte, unas pulsiones de muerte. Fíjense, las pulsiones de vida, Freud en este momento las entiende como todo aquello que nos empuja a la unión, todo aquello que nos empuja, que nos impulsa a crear vínculos. Eros, las pulsiones de vida, constituyen unos dinamismos que nos impulsan a vincularnos. Veremos más adelante que esas vinculaciones pueden ser, y de hecho son, muy variadas. Vincularnos entre las personas, vincularnos con personas del otro sexo, del mismo sexo, vincularnos con las cosas, vincularnos con las ideas, todo aquello que nos impulsa a la unión, a crear vínculos, lazos. Veremos también en su momento que esto, aunque en principio suena así como algo bonito, ¿no? Todo aquello que nos impulsa a la unión, que sin embargo también puede dar lugar, y de hecho da lugar muchas veces,
a vinculaciones que pueden ser muy problemáticas, que pueden ser, entramos ya ahí en el terreno de todo lo que sería la patología, patología en los vínculos humanos, patologías en nuestras relaciones con las cosas, patologías en nuestras relaciones con las ideas incluso. Bien, pero retengamos ahora pulsiones de vida, eros, todo aquello que nos impulsa a crear lazos de unión con todas las realidades, que en psicoanálisis vamos a denominar objetos, sean personales o no. Bien, pues frente a este dinamismo que existe en todos nosotros desde los inicios mismos de la vida, como vamos a ver, de búsqueda de unión, de apego, de vínculo, existen también unas pulsiones de muerte que tienen justamente una dinámica contraria, opuesta. Si las pulsiones de vida nos impulsan a la unión y al vínculo, las pulsiones de muerte lo que impulsan es a la separación, a la desvinculación, a apartarse. Eh, Unas pulsiones de muerte que Freud consideró que primariamente eran unas pulsiones dirigidas hacia el mismo sujeto. Aquí no vamos a entrar ahora, pero fue uno de los puntos más discutidos, más debatidos cuando Freud formuló esta teoría, y discutido y debatido entre los primeros psicoanalistas, porque Freud concedió a estas pulsiones de muerte una importancia, un carácter más decisivo, más importante incluso que a las pulsiones de vida. Consideró, fíjense el título de la obra, Más allá del principio del placer, más allá de la búsqueda del placer. Esa es la teoría de Freud en estos momentos. Más allá de la búsqueda del placer, hay en nosotros unos dinamismos que nos llevan a lo contrario, que nos llevan en última instancia, así lo entendía Freud, a separarnos de todo, a desvincularnos de todo, a eliminar en nosotros cualquier tipo de tensión. Él en estos momentos se refirió a esta dinámica de las pulsiones de muerte con ese término propio de la filosofía y de la espiritualidad oriental, que es el nirvana. El nirvana. De alguna manera, Freud en este momento piensa que la aspiración más radical del sujeto humano consiste en la desvinculación total. Descanse en paz, se acabó. Separación de todo, separación de todo. Miren, nos vamos a detener estos días en el mundo de las pulsiones de vida, de Eros. Pero, insisto, creo que es importante que retengamos esta idea, que la tengamos en cuenta, que junto a nuestras pulsiones de vida, en nosotros, en todos nosotros, existen también estos dinamismos de las pulsiones de muerte. Pulsiones de muerte en la relación con nosotros mismos. Yo oía un día a un psiquiatra referirse a las pulsiones de muerte con el término abandono, abandonarse, abandonarse, como una expresión de estas pulsiones de muerte, separarse, desvincularse. Bien, pues estos dinamismos están también siempre en nosotros. Secundariamente, tienen que ver también toda una realidad importante de nuestro mundo afectivo. Yo no sé si en algún momento tendremos tiempo, quizás ahí lo dejo también por si alguna de vosotros, de vosotras os interesa el papel que puede jugar en nuestra vida el asunto de la agresividad.
es un capítulo importante a tener en cuenta en nuestra vida y que muchas veces nos crea problemas a nivel espiritual, a nivel moral. Bueno, y habría que pensar y discernir muy bien qué tipo de agresividad son las que tendríamos que evitar y cuáles no. Yo suelo decir siempre que el Señor Jesús no tuvo tanto problema con la agresividad. Miren, el texto del Evangelio de hoy, no tenemos que alejarnos, el texto del Evangelio de hoy, la curación del hombre con el brazo atrofiado, con el brazo atrofiado. Y ahí se nos presenta a un Jesús frente a unas autoridades religiosas que están esperando tenderle una trampa, pues para, en definitiva, para acabar con él. Bien, allí leemos el texto y en la versión que yo he leído hoy decía que echó una mirada a su alrededor. El verbo que utiliza ahí en ese momento el Evangelio de Lucas exactamente viene a decir, los miró con indignación, con rabia, al ver su hipocresía, la hipocresía de estas autoridades religiosas que anteponían la observancia de la ley antes que el bien de la persona. Y utiliza el evangelista un verbo fuerte para expresar la indignación, la rabia de Jesús. Bien, pues dejo un tanto de lado, solamente apunto y como digo, si en algún momento a alguno le interesa, podemos volver a este tema de la agresividad que juega un papel importante en nuestro mundo afectivo. Pero fíjense, para dejar ya este capítulo de las pulsiones de muerte, aunque lo retengamos en algún momento si a alguno le interesa, eh, esa dinámica de separación, de abandono, de desvinculación, es la que se pone de manifiesto a veces de un modo, yo diría que escandaloso, en una situación de depresión, en una situación de depresión. El sujeto en ese momento se desinteresa de todo, como que retira todas las cargas afectivas que le unían a las personas, a las cosas, a sus aficiones, a la misma relación con Dios, pues que parece que hay momentos donde el sujeto retira todas esas cargas afectivas y que se desvincula, se abandona, incluso puede llegar a abandonarse a sí mismo en el descuido personal, de su salud, de su higiene, etcétera. Aquí estaríamos en una expresión de esa dinámica afectiva que tiene que ver con las pulsiones de muerte. Como les decía antes, Freud diferencia estos dos grupos de pulsiones, pero al mismo tiempo nos habla de que en muchos momentos también se crea una relación dialéctica ambivalente entre ellas. Hablaremos en algún momento, espero, de un concepto importante en el mundo afectivo que es el de la ambivalencia afectiva. La ambivalencia afectiva no es otra cosa que la coexistencia simultánea de amor-odio, de pulsiones de vida y de pulsiones de muerte. Pues, y es un concepto importante del mundo afectivo porque de una manera o de otra nuestras relaciones humanas
están marcadas por la ambivalencia, por esa doble corriente. Bien, vuelvo de nuevo al tema inicial, porque para no perdernos, estábamos hablando de la dificultad para dar nombre a esta realidad compleja, difusa, y me estaba refiriendo a las dificultades de Freud para darle nombre. Libido, psicosexualidad, luego utilizó este término pulsiones de vida, eros. Fíjense que en algún momento Freud se refirió a estas pulsiones de vida, a este eros, en unos términos que él mismo señaló no estaban muy lejos del concepto de amor del himno al amor de la carta a los Corintios, el himno paulino al amor. Fíjense qué lejos estamos ya de una consideración de nuestro mundo afectivo sexual como una mera cuestión de instinto biológico, de sexualidad entendida como genitalidad, etcétera. Estamos en un mundo que va más allá, mucho más allá de la mera corporalidad del mismo sustrato biológico. Ahora volveré también a eso. Entonces, pulsiones de vida, eros, todo aquello que nos empuja a la unión. Bien, pero fíjense que todavía después de Freud nos encontramos con que el mismo psicoanálisis siguió como dando vueltas en la denominación de esta realidad que nos ocupa. Y encontramos, tenemos que referirnos a un término que ha adquirido mucho peso, mucha importancia en la teoría psicoanalítica actual, que es el término de deseo, al cual nos vamos a referir en muchos momentos. Ese es el término que yo utilicé para este libro del cual os han proporcionado un capítulo. El libro, el título es Los registros del deseo. Los registros del deseo. De subtítulo lleva del afecto, el amor y otras pasiones. Así de amplio y de ambiguo quise ser en ese subtítulo para que desde el primer momento el lector cayera en la cuenta de que en él nos vamos a asomar a una realidad amplia y difícilmente delimitable. El término deseo. El término deseo se ha convertido en un término, como les decía, central en la teoría psicoanalítica actual, sobre todo a partir de la obra de una de las figuras más importantes en el campo psicoanalítico, que es la del francés Jacques Lacan. Lacan, seguramente han oído este nombre, si han tenido algún tipo de acercamiento al psicoanálisis, porque, como les digo, la figura de Lacan hoy día es una figura muy importante, toda su escuela, él ya murió, pero la escuela lacaniana hoy día y en América Latina de modo muy importante, en México, en Argentina y en otros países, la figura de Lacan es una figura central. Bien, es un autor difícil, ciertamente, no es fácil de entender,
es un autor también polémico, porque a él mismo le gustaba mucho la polémica, pero es un autor que sin duda hay que tener en consideración a la hora de pensar hoy día el psicoanálisis. Bien, pues él centró lo más importante de su teoría, lo centró en torno a este concepto del deseo, el concepto del deseo. Sobre él me voy a detener un poquito más adelante, pero ahora, dejando ya atrás esta cuestión de la denominación, el cómo podemos nombrar esta realidad compleja a la que nos vamos a acercar, voy ahora, para seguir profundizando en ella, a detenerme un tanto en la diferenciación entre dos conceptos que muchas veces utilizamos para referirnos a este mundo afectivo-sexual. En concreto, me refiero a la diferenciación entre instinto y pulsión. Instinto y pulsión. Bien, puede resultar esta diferenciación un tanto excesivamente académica, pero creo que nos puede ayudar a comprender mejor la realidad de nuestro mundo afectivo. Miren, el concepto de instinto es un concepto que proviene de la biología, Es un concepto de la biología que hace referencia pues a una serie de elementos, de componentes orgánicos que, bueno, tanto de un modo muy importante, neurológicos, hormonales, bien, musculares, bien, un conjunto de componentes orgánicos, biológicos, con los cuales vienen dotadas las distintas especies animales, pues con unos objetivos, con unos fines. Si pensamos en lo que nosotros ahora nos interesa más, si pensamos en el instinto o los instintos sexuales, pues tenemos que pensar efectivamente en una serie de mecanismos biológicos, corporales, orgánicos, que tienen un objetivo, la naturaleza dota a las especies de este instinto que en el caso del instinto sexual tiene un objetivo en principio muy claro, muy preciso, que es la procreación. La procreación. Entonces es un instinto, digamos, que está del que disponen los organismos vivos con ese objetivo del mantenimiento de la especie. El mantenimiento de la especie mediante la procreación. Ese sería el instinto biológico. Un conjunto de mecanismos que tienen un objetivo preciso, que sería el de la procreación para el mantenimiento de la especie. Pero fíjense que Freud diferenció este concepto de instinto por el concepto de pulsión. El concepto de pulsión. Si manejan las obras de Freud en la edición española, el español fue de las primeras lenguas a las que se tradujo
Freud, pues en la edición española encontramos un fallo técnico importante, y es que cada vez que Freud ha utilizado el término pulsión, se ha traducido por instinto, siendo así que Freud diferencia claramente el instinto de la pulsión. En la edición en español que se realizó ya en los años 70 en Argentina, ahí ya este fallo fue subsanado, y entonces ahí aparece predominantemente el concepto de pulsión. ¿Por qué? ¿Por qué Freud diferencia el concepto de instinto del de pulsión? Porque, como vamos a ver, y sobre todo mañana me detendré más en eso, la pulsión, teniendo un origen, un origen biológico, la pulsión se origina en el cuerpo. No podemos olvidar algo importante, que en nosotros, en los seres humanos, todo parte de un cuerpo, todo parte de esta realidad corporal que somos. Yo a mis alumnos, un tanto provocativamente, les solía decir: no hay mística sin química, lo cual evidentemente no quiero reducir la experiencia mística a una mera cuestión química, pero lo que sí es cierto, que por elevada que sea una función humana, la función cognitiva, mental, de pensamiento, o estas funciones en el orden de lo espiritual, todo parte de un cuerpo, y cuando hay una experiencia mística hay unos trasuntos corporales, orgánicos, bioquímicos, bioeléctricos en nuestro cuerpo. Todo en nosotros parte de un cuerpo, parte de la biología. Pero cuando Freud utiliza el término pulsión, está haciendo referencia a una realidad que, partiendo de lo biológico, del cuerpo, partiendo del cuerpo, y Freud señala determinadas partes del cuerpo, en otro momento me referiré, determinadas partes del cuerpo de particular importancia en el campo de la sexualidad, como son la zona oral, la boca, la zona anal o la zona genital. Son, digamos, como en el mapa corporal, si entendemos el cuerpo como un mapa, pues serían zonas dentro de ese mapa que estarían señalando capitales importantes. No van a ser las únicas. Todo el cuerpo, de alguna manera, tiene un potencial en el orden de la sexualidad, de nuestro mundo afectivo. Pero sí, en el cuerpo hay determinadas zonas que tienen una particular fuerza, vigencia en este mundo, y entonces esas serían esas capitales, la zona oral, anal, genital. Pero en las pulsiones, partiendo de ahí, partiendo de lo biológico, nos encontramos con que va a haber una determinación que ya no va a ser biológica, sino que va a ser biográfica, biográfica. Fíjense, aquí nos encontramos con un capítulo absolutamente central en la comprensión de los dinamismos del mundo afectivo sexual. Y es que cuando pretendemos acercarnos a la problemática afectiva, sexual,
de una persona, pues necesariamente tenemos que echar la mirada a su biografía, a su biografía. Todo parte del cuerpo, todo parte de la biología, y nuestro mundo afectivo sexual parte del cuerpo, parte de lo biológico, pero, pero más allá de lo biológico, más allá de lo biológico, tendremos que echar la mirada a lo biográfico, a lo biográfico. Y por eso, para comprender esta realidad en la especie humana, en nosotros, tenemos que echar la mirada preferentemente a la biografía más que a la biología. El último día hablaremos de la homosexualidad. Bien, pues ahí nos encontramos una expresión de que en el ser humano no todo viene dado, no todo está dicho con nacer biológicamente macho o biológicamente hembra. Naturalmente que algo sí tiene que ver, ya hablaremos en su momento. Hoy día existe también una tendencia a reducir y casi a eliminar este componente biológico. Naturalmente que el nacer macho o hembra está diciendo ya algo importante de nuestro mundo afectivo sexual, pero no está dicho todo, ni mucho menos, no está dicho todo. Queda mucho, mucho, mucho por decir. Y todo eso que queda por decir va a escribirse con la biografía, con la biografía. Aquí en más de un momento tendremos que detenernos, pero fíjense, es quizás aquí en el papel relevante que tiene la biografía más allá de la biología, es donde encontramos la diferencia clave fundamental entre lo que son las otras especies animales y esta especie animal, porque también somos especie animal, que somos los humanos. Si hay algo que claramente va a diferenciarnos del mundo animal, yo diría en primer lugar es la conciencia de nosotros mismos. Esa es la diferencia clave entre el ser humano y el resto de las especies animales, pero unido a esa autoconciencia, a esa conciencia, viene esa determinación de lo biográfico que va más allá, mucho más allá de lo puramente biológico. El instinto sexual de un animal, vamos a pensar en el instinto sexual de un gato, de un perro, por referirnos a un animal que, bueno, cercano, conocido, con el que de una manera u otra todos hemos tenido algún tipo de relación. Bien, pues el instinto sexual de un animal, como antes decía, tiene un objetivo fundamental que es la procreación, y entonces ese instinto en el animal, pues si pensamos en el perro, en el gato, se pone en funcionamiento exclusivamente desde lo biológico, pues en primer lugar, pues desencadenando algo que va a desaparecer en la especie humana, desencadenando un periodo de celo, donde se activan en el organismo de ese animal una serie de mecanismos
que desencadena un comportamiento que en este caso sería que ese animal va a buscar otro animal, pero otro animal de la misma especie y del otro sexo, y del otro sexo. Podríamos decir que el animal cuya vida sexual se rige esencialmente por el instinto biológico, viene por ese instinto biológico, viene como muy determinado, muy programado. Ningún animal tiene que acudir a ningún taller de formación de la sexualidad. Todos vienen perfectamente programados como una computadora, vienen programados para funcionar. Ya va a depender de las circunstancias concretas en las que se encuentren para que les vaya de una manera o de otra. Pero en lo que es su organismo, vienen programados. En ese sentido, podríamos decir, un animal pues no se equivoca en este terreno, porque viene muy bien programado en su conducta. Sin embargo, los seres humanos, sabemos, nos podemos equivocar y mucho en este terreno, porque sencillamente no venimos ya tan programados biológicamente. Pero fíjense, claro, esto también nos podemos equivocar, pero también podemos permitirnos determinados lujos. Un lujo muy importante que nos vamos a permitir y sobre el cual vamos a reflexionar estos días, es nuestra preocupación eje en estos cursos, es pues que podemos, yo diría, podemos hacer algo tan extraño como un voto de castidad. Bueno, pues eso es, digamos, un cierto lujo que nos podemos permitir los seres humanos y que no es posible cuando la determinación en la sexualidad viene dada prácticamente en su totalidad por el instinto biológico. Pero fíjense que en la evolución animal, en la evolución de los seres vivos, ese proceso tan enormemente espectacular, rico, complejo, que nos abrió sobre todo Darwin, pues a medida que se va avanzando en la escala filogenética, en la medida en la que nos vamos encontrando con organismos más complejos, con mayor capacidad de adaptación y demás, el instinto sexual va a ir dependiendo cada vez más, progresivamente, va a ir dependiendo del sistema nervioso central. Miren, esto es importante en la comprensión de la sexualidad humana, porque en la especie humana, efectivamente, la sexualidad va a depender esencialmente del sistema nervioso central, de nuestro cerebro, de esa caja negra que organiza de un modo fundamental nuestro comportamiento en todo, no solamente en este campo de la sexualidad. Un famoso médico español del siglo XX, Marañón, y un gran humanista también, él decía que el órgano sexual más importante de la persona es la cabeza. Y efectivamente es así, porque fíjense, decir la cabeza, decir el cerebro, es decir conexión con el mundo exterior, relación con la realidad que nos circunda. Ese cerebro humano se va a constituir, esencialmente a partir de lo biográfico.
Voy a apagar el aire acondicionado porque aquí todavía estamos en un verano caluroso. Bien, pues fundamentalmente el cerebro. Un dato importante para una mejor comprensión de todo esto que estoy diciendo. La especie humana es la especie animal que viene al mundo en un mayor grado de inmadurez biológica. Somos la especie que viene al mundo más sin terminar. Nacemos medio a hacer. Todos los animales, digamos, nacen ya más terminaditos, más hechos. Pero bueno, eso que en principio podría parecer como una desventaja, ese venir al mundo medio a hacer, es nuestra gran ventaja. Es nuestra gran ventaja. Porque el terminado último de nuestro cerebro, tan esencial en nuestra vida psíquica, el terminado último va a ser un terminado biocultural. Biocultural. Hasta tal punto que muchas veces en el ser humano ya es muy difícil determinar, poner la frontera entre aquello que es puramente biológico y aquello que es cultural. Lo biológico y lo cultural se entrelazan, se mezclan desde el principio de un modo que ya eso, el acabado nuestro va a ser un acabado biocultural. Este es un mundo apasionante y hoy día en el campo de la psicología es un campo de muchísima atención, lo neuropsicológico. Venimos al mundo con millones de neuronas que se llaman de asociación, es decir, neuronas que están ahí en nuestro cerebro y que no tienen ni una función sensorial, es decir, encargada de recoger los estímulos, la vista, el oído, el tacto, no tienen ninguna función ni sensorial ni motora de respuesta, sino que digamos que son millones de neuronas que están ahí para lo que venga, para lo que ocurra. Y dependiendo de lo que viene, dependiendo de lo que ocurra, ya veremos que de un modo muy fundamental en los primeros estadios de la vida, en los primeros años de la vida, pues dependiendo de lo que ocurra, se van a establecer conexiones entre esos millones de neuronas llamadas libres o de asociación que van a ir creando ya unas tendencias determinadas para comportarse. Estoy hablando en términos muy elementales, pero creo que es importante caer en la cuenta de que efectivamente en nuestro mundo mental en general, pero en nuestro mundo afectivo sexual, la mayor parte de lo que tiene lugar en nosotros se debe a lo biográfico, por eso, bueno, pues en su tarea de formadores en la vida religiosa, en la atención a las personas de las que os ocupáis, pues ahí necesariamente tenéis que echar una mirada comprensiva a lo que ha sido la biografía. La biografía. Esos acontecimientos que han ido estructurando nuestro cerebro
y que se van a convertir en los elementos más determinantes de nuestro mundo afectivo, de nuestras atracciones, de nuestras simpatías, de nuestras antipatías, de nuestros rechazos, de nuestros impulsos, van a ser esencialmente deudores de esa biografía, Volveré a recordar en más de un momento biografía que tiene que ver con, también en su origen, con la biología. Bien, voy a dar otro aspecto diferencial entre el instinto y la pulsión antes de hacer un pequeño receso, un pequeño descanso. Fíjense, si antes decía yo que el objetivo fundamental del instinto sexual en el mundo animal es la procreación, Sin embargo, cuando nos situamos en este terreno de la pulsión, de ese dinamismo que partiendo de lo biológico va más allá de lo biológico, aquí el objetivo último no va a ser ya la procreación. Fíjense, si el objetivo último, único, fuera la procreación, el voto de castidad sería una auténtica aberración. Sería un ir en contra de la naturaleza. Desde todos los puntos de vista sería una aberración, incluso moral. Pues el dinamismo entonces de nuestras pulsiones de vida, de Eros, es no tanto la procreación, sino la unión, la vinculación. Llamémosle como le llamemos, apego, vinculación, dependencia, afecto, amor, son infinidad de modos en los que este dinamismo de la pulsión se puede expresar. Pero bien, aquí nos quedamos a las puertas de un aspecto que sí me parece fundamental que hoy retengamos y que vamos a tener que mantener en estos 3 días, que es la diferencia entre la necesidad que brota del instinto y el deseo. Nos reencontramos con el término deseo. Y el deseo, que es lo que caracteriza la dinámica de la pulsión. Si el término que corresponde al instinto es el de necesidad, esa necesidad que yo decía antes, pues eso, el gato en el periodo de celos se genera en él, en su organismo, una excitación que da lugar a una conducta, a un comportamiento que es que sale a la búsqueda de otro animal de la misma especie y del otro sexo, que es pues una gata o un gato. Sin embargo, en la especie humana, el término que se corresponde con la pulsión no es tanto el de necesidad, sino el término deseo. Pero aquí vamos a hacer un descanso. No sé, Fernando, qué tiempo, 10 minutos, 15 minutos, ¿cómo soléis hacer? 10 está bien, 10. 10. Pues 10 minutos a las 6:30 para mí, 10:30 supongo para los que No, estáis, por lo menos en no, México. está haciendo la hora ahorita está llegando a la hora. Sí, O sea, en 10 minutos, 10 minutos. a las 6:10, ¿no? Sí, 10 6:10. minutos a partir de la hora en la que estamos todos. Venga, hasta ahora.
vamos a continuar con este acercamiento panorámico. No sé si le resulta excesivamente panorámico, pero me parece que es importante tener un cuadro de referencias amplio, porque solamente así podremos entender bien, de modo preciso, cuestiones ya más concretas, más particulares, que son las que nos encontramos en el día a día. Bien, entonces me había quedado a las puertas de un elemento que este sí va a constituirse en un elemento clave central en la comprensión de nuestro mundo afectivo, y que tendremos que tener muy en cuenta a la hora de valorar de valorar las dinámicas afectivas que nos podemos encontrar. Y me refiero a la cuestión del deseo, el deseo como diferente de la necesidad, esa que surge del mero instinto biológico de la sexualidad, y que, bueno, una de las características de esa necesidad, una necesidad instintiva, sexual, es que se puede satisfacer, digamos, al 100% el animal, movilizado por el instinto sexual, se pone en marcha en la búsqueda de otro animal de otro sexo, y mantiene un contacto sexual genital que devuelve, digamos, disuelve la tensión que se había generado y vuelve a un punto, digamos, cero. Sin embargo, las cosas no suceden así en el mundo afectivo sexual humano, porque tendríamos que preguntarnos, si el instinto lo que busca es, como digo, pues otro animal de la misma especie, del otro sexo, ¿qué es lo que busca? ¿A qué aspira el deseo? ¿Cuál es la búsqueda última en la dinámica del deseo? Bien, sobre ello es sobre lo que me detengo en ese capítulo del libro Los registros del deseo, ese que les han proporcionado, titulado Ese oscuro objeto del deseo. Ese oscuro objeto del deseo. Porque nos vamos a encontrar que en la dinámica del deseo, la aspiración última y más radical vendría dada por la eliminación de toda distancia y de toda diferencia. Antes, decía yo, el instinto, su objetivo es la procreación, sin embargo, en la pulsión es la unión. Y a lo que el deseo aspiraría sería a una unión, pero una unión total, absoluta, completa, sin resquicio alguno que impida esa armonía, esa articulación, esa compenetración total, absoluta, absoluta. Eso sería aquello a lo que el deseo aspira. Pero, insisto, aquí nos encontramos con una pieza central de nuestro mundo afectivo, en este pero, que es que esa aspiración de unión total del deseo es imposible. Una de las frases
más conocidas, más famosas de la teoría psicoanalítica de Lacan. Es aquella que dice: el objeto del deseo es imposible. El objeto del deseo es imposible. Es decir, el deseo persigue una unión total en la que quedara eliminado completamente toda distancia y toda diferencia. Yo diría que en la distancia, en la diferencia que imposibilita la unión total, pues por esa distancia es como una rendija por la que entra el frío. Y la aspiración del deseo sería la de eliminar toda distancia y toda diferencia. Algo imposible, algo imposible. Si hay una situación que podría mostrarnos de alguna manera lo que sería esa aspiración última del deseo, pues vendría dada por la situación intrauterina, aquella en la que todos vivíamos antes de nacer, donde todavía no había distancia ni diferencia. Éramos una unión total en el mundo materno. Pero, y ahí está, fíjense, esa es un poco la idea clave que preside todo el libro este, el de los registros del deseo, que es de donde está extraído ese capítulo. Hay una idea que recorre todo el libro y es que somos seres separados, que somos seres separados. Y esto, que bueno, es una evidencia, una constatación. Aquí, además, con estos medios que nos proporcionan hoy las técnicas actuales, pues nosotros que estamos aquí reunidos, que nos estamos comunicando, yo les estoy hablando, estoy viendo la mayor parte de vuestros rostros, vosotros estáis viendo el mío, somos seres separados, pues para nosotros con miles de kilómetros de distancia, pero hay una distancia que no se puede salvar nunca con nadie, porque somos seres separados. Y somos seres separados desde el día de nuestro nacimiento. Ese momento en el que se corta el cordón umbilical, nos convertimos en seres separados. Pero fíjense, esa separación biológica, esa separación que tiene lugar cuando se corta el cordón umbilical, todavía va a necesitar de unos largos y complejos procesos para que nos podamos hacer cargo de esa separación. Un bebé, yo les propongo que hagamos un ejercicio de imaginación intentando situarnos en la situación en la que se encuentra un bebé recién nacido, recién venido al mundo. Él no tiene conciencia ninguna de su separación. Él es el mundo. El mundo empieza y termina en él. No hay un yo y un no yo. No hay un yo y un tú. Hay una única realidad, como si todavía estuviera en el seno de su madre. Se van a necesitar unos largos y complejos procesos para que el sujeto se vaya haciendo cargo de su separación constitutiva,
y en un grado, siempre se mantendrá en la base de nuestro mundo afectivo, del mundo del deseo, esa aspiración a eliminar toda distancia y toda diferencia. Imposible. El objeto del deseo es imposible. De alguna manera, miren, podríamos decir que la aspiración última de nuestro mundo afectivo sería la de convertirse en el todo para alguien y que ese alguien fuese todo, el todo para nosotros. Pero ahí está, esa es la marca esencial de nuestro mundo afectivo. No somos todo para nadie y nadie es todo para nosotros. Y a esto, además, hay que añadir, Dios aquí tampoco. Dios aquí tampoco. Dios será la aspiración de totalidad que tenemos, pero una aspiración que aquí, en esta vida, no se verá nunca cumplida. Si se viera cumplida, entonces ya quedaríamos como en una especie de muerte, ¿no? Con el deseo ya. Fíjense que son los místicos, los grandes especialistas en la experiencia de Dios, los que mejor nos han puesto de manifiesto esta realidad, que Dios aquí tampoco puede ser el todo que venga a colmar absolutamente nuestro deseo. Son los místicos, los grandes especialistas. Por eso, bueno, el tema este de la experiencia mística, para mí en los últimos años, pues está siendo el objeto principal de mi atención y de mi preocupación. Y mi última publicación es un grueso volumen de mística y psicoanálisis. Mística y psicoanálisis es el curso que vengo de dar hace poco en México, en la Iberoamericana. Los místicos. Y ahora en prensa, pues tengo, ya aprovecho y hago publicidad para que os animéis. Tengo un volumen que se titulará Tres mujeres judías repiensan a Dios. Edith Stein, Simone Weil y Etty Hillesum. Tres mujeres judías repiensan a Dios. Pues estas tres grandes mujeres judías místicas contemporáneas y todos los místicos son testigos de la ausencia, de la noche oscura, de la nada. Por eso el lenguaje de los místicos tantas veces ha estado, incluso algunos han sido sospechosos de nihilismo, Han tenido una experiencia, yo diría, de barruntar lo que es ese misterio amoroso de Dios, pero con la conciencia de que solo lo han barruntado, de que solo por eso los místicos ponen en cuestión todo lo que podamos decir sobre Dios, porque se han asomado al misterio amoroso de Dios, y un misterio que tan solo lo han, insisto, barruntado. Por eso Santa Teresa puede decir que muero porque no muero. Muero porque todavía no me es posible el encuentro, la unión, la comunicación sin distancia y sin diferencia con esa realidad amada del amado que es Dios. Entonces, no hay situación humana en la que esa imposibilidad no esté suficientemente asumida. Fíjense
que yo diría que hay dos situaciones humanas que ejemplifican mejor que ninguna lo que es la aspiración última del deseo y al mismo tiempo lo que es... Un segundo, por favor. Veo que dejé la puerta abierta y mis compañeros no tienen por qué seguir el curso. Bien, dos situaciones humanas que, como ninguna, expresan, por una parte, lo que sería la aspiración última del deseo, eliminar toda distancia y toda diferencia, y lo que es, al mismo tiempo, lo que es esa imposibilidad. Esas dos experiencias humanas son la experiencia amorosa entre dos seres humanos, a todos los niveles, a nivel afectivo, emocional, de ternura, de cuerpo, de genitalidad, la unión total en amorosa, sexual, ambas cosas, entre dos seres humanos, y, por otra parte, lo que es la experiencia mística. La experiencia mística. Ambas experiencias están poniendo de manifiesto la aspiración última del deseo, eliminar toda distancia y toda diferencia, unión total, donde no haya un yo y un tú, no haya distancia, una única realidad que de alguna manera tiene como una cierta analogía con lo que es la muerte. La desaparición del yo y del tú en una única realidad. Pero fíjense además cuántas veces estas dos experiencias, estos dos tipos de experiencias, mutuamente se han utilizado en el intento de comprender lo que es cada una de ellas. ¿Cuántas veces de la experiencia mística se ha dicho, bueno, ahí tenemos la mística nupcial de una Santa Teresa, de un San Juan de la Cruz, no todos los místicos, en el caso de San Ignacio, la mística no tiene ese componente conyugal, es más bien parental. Pero fíjense cuántas veces la mística se ha servido de esa simbología nupcial, de unión amorosa entre dos seres humanos. Se ha dicho que el cántico espiritual de San Juan de la Cruz es el poema erótico más bello de la lengua castellana. Y es que efectivamente es un poema lleno de erotismo, de sensualidad, en la expresión de esa unión total del amado con la amada. Y cuántas veces también, por otra parte, la experiencia humana amorosa sexual se ha comparado con la experiencia mística. Se ha dicho que la unión amorosa sexual en su punto culminante es como un éxtasis, como una salida de sí, como una pérdida de sí, como una pequeña muerte, se ha dicho también. Bueno, ambas situaciones humanas, como digo, manifiestan, por una parte, cuál es la aspiración última del deseo y cuál es su imposibilidad. Su imposibilidad. Pero fíjense, esto es algo absolutamente esencial para comprender la dinámica afectiva nuestra y de un modo muy especial para comprender la dinámica afectiva en las relaciones humanas. Porque tener asumida esa imposibilidad, tener asumido esa conciencia de que somos seres separados, tener asumido que no hay objeto para nuestro deseo, miren, en otros términos, tener asumido ese componente de soledad que nos constituye como seres humanos, aquí tenemos la pieza, yo diría, clave para poder
pensar en una madurez, en una adultez en el campo de las relaciones y de las vinculaciones. Quien no tiene asumido suficientemente esa imposibilidad, quien no tiene asumido esa carencia, ese hueco que existe en lo más profundo de nosotros, no será capaz de mantener unas relaciones humanas maduras y adultas. El otro se convertirá en un objeto con el que saciar, con el que intentar colmar esa carencia, ese hueco, pero no le concederemos nunca esa categoría de tú, de un tú libre y diferente, libre y diferente. Como digo, esto se constituye en una clave fundamental para la valoración de la madurez afectiva. En el libro de los registros del deseo hay un capítulo que se refiere de alguna manera al capítulo 5, se refiere a lo que solemos llamar la madurez afectiva, ¿no? La madurez afectiva. Bien, ese capítulo lo he titulado Asumir la ausencia, porque me parece que es la clave. Asumir la ausencia. Sin eso, sin ese asumir la ausencia, no hay posibilidad de una relación, de una vinculación adulta y madura. En las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, en las relaciones comunitarias. Miren, creo que también algo les han dado de un texto que titulé Amores y desamores en la vida consagrada. Es uno de estos cuadernos de la editorial Frontera del Instituto de Vida Religiosa de Vitoria. Bien, ahí al final hay un capítulo, un apartado dedicado a las relaciones comunitarias. Relaciones comunitarias. Bueno, una de las cosas que ahí señalo es que el grado de madurez de una comunidad religiosa viene dado por el grado en el que se asume la diferencia. La diferencia. La diferencia esa, yo supongo que en vuestros países también se dice, acá en España mucho, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Es decir, para señalar la diferencia de cada uno. Cada uno tiene un recorrido, una biografía, una biología, un modo de haberse insertado en la sociedad, en la cultura. Cada uno de nosotros tenemos dos apellidos y dos apellidos no son dos vocablos, son dos modos de sentir, de pensar, de juzgar. La diferencia, la diferencia. Mientras no tengamos asumida esa diferencia que imposibilita la unión total y perfecta, no podremos caminar con un grado suficiente de madurez. Los grupos, todo grupo y por tanto las comunidades religiosas también, suelen despertar una fantasía, muchas veces no consciente, una fantasía de armonía total, de unión total, de unión total. Eso es imposible. Es imposible asumir la distancia, la diferencia, asumir nuestra cuota de soledad, que no hay nada ni nadie, y aquí Dios tampoco, que venga a cubrir esa distancia, ese aceptar que somos seres separados, seres separados.
Fíjense, la mejor pareja que nosotros podamos imaginar, cada cual podrá traer a la cabeza pues una pareja que le ha parecido pues como ideal, modelo de relación, de vinculación, de complicidad. Bien, pues la mejor pareja que podamos imaginar son dos soledades que se acompañan. Dos soledades que se acompañan. Cuando hablemos mañana del celibato, una de las cosas que resaltaré es que la soledad del célibe se redobla, porque el célibe tiene esa soledad constitutiva del ser humano, y a esa añade esa otra soledad a la que él se compromete por el voto de castidad. Esa renuncia a un alguien que sea absolutamente único y especial para él. Pero insisto, en las relaciones humanas, profesionales, de amistad, de pareja, comunitaria, en nuestra relación con Dios, si pretendemos que Dios sea un todo que continuamente, de modo permanente, venga a cubrir, estamos utilizando y estamos manipulando a Dios. Estamos manipulando a Dios solamente para calmar nuestra hambre, nuestra dificultad para asumir nuestra condición de seres separados, Por eso a mí me gusta definir la madurez en el campo de las relaciones humanas como la capacidad para relacionarnos con el otro como un tú libre y diferente. Un tú libre y diferente. Mm, El otro es libre, me puede decir que sí o que no, me puede gratificar o me puede frustrar. Mm, y hace falta un grado de madurez para asumir esa alternancia de gratificación y frustración que siempre marca toda relación humana. No hay nadie que pueda ser pura gratificación. Fíjense, muchas personas, y bueno, en el periodo de la adolescencia es muy típico, ¿no? En la dificultad para asumir la frustración en las relaciones humanas. En la adolescencia es muy típico que cuando un amigo falla, ya se acabó, se acabó. O viene la declaración de la amistad no existe, así con mayúscula, porque es que se ha pensado esa amistad como una relación de totalidad, de eh, la separación. Hay un libro de un jesuita francés, psicoanalista, ya murió, Denis Vaz. Tiene un libro muy bonito que no está traducido, que se llama Los tiempos del deseo, Le temps du désir, aplicado a la vida espiritual. Es un libro muy bonito. Luego tiene otro libro de acercamiento psicoanalítico a Santa Teresa, que es más difícil, un poco complicado. Pero tiene uno que es clínico, que se llama, voy solamente al título porque es un tema muy clínico que no nos interesa ahora, pero se llama El ombligo y la voz. El ombligo y la voz. El ombligo, dice, es la huella, la señal en nuestro cuerpo, la señal en nuestro cuerpo de nuestra separación. Efectivamente, cuando nacemos, se corta el cordón, se hace un nudo, es el ombligo. Es la huella en nuestro cuerpo de que somos seres separados. Seres separados. La voz, si el ombligo es el cierre, la voz es la apertura mediante la cual, mediante el lenguaje, el símbolo, intento colmar, salvar esa distancia que me separa del otro. Esa distancia que me separa del otro. Bien, pues hacerse cargo de esa separación
no es fácil. No es fácil y supone toda una serie de procesos muy complejos en los cuales no voy a entrar. Si a alguno les interesa, después del capítulo ese que les han dejado de ese objeto, ese oscuro objeto del deseo, viene otro capítulo que se llama El largo camino del deseo, donde se va dando cuenta de las diversas etapas de la maduración afectiva y etapas que de alguna manera van instalando en nosotros la conciencia de la separación, la conciencia de la separación. El bebé en el primer año de vida no tiene conciencia de su separación, vive una relación fusional, simbiótica. Dice una de las grandes figuras del psicoanálisis que cuando un bebé está tomando el pecho de su mamá, no sabe si él es la boca o el pecho del que se alimenta. Vive tan unido a esa realidad que el pecho es él y la boca es él, todo es una única realidad. Poco a poco, ahí contribuye también la maduración de su cerebro, de sus neuronas, que ya hemos ido viendo antes, que venimos al mundo con un cerebro todavía muy por terminar. Hasta los 6, 7 años, ese cerebro no ha, y seguirá todavía, pero de un modo fundamental, hasta los 6, 7 años, no está suficientemente constituido. En esa edad que antes se hablaba de la edad de la razón, la edad de la razón. Bien, pues al principio el bebé vive unido, todavía no hay la más mínima conciencia de su separación. Eso será algo que habrá que ir conquistando poco a poco. Y hay un momento importante que en psicoanálisis seguro que han oído hablar de él, que es lo que en psicoanálisis conocemos como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo no podemos entrar ahora en detallar lo que supone el famoso complejo de Edipo, pero fíjense, a mí me gusta mucho una definición que da un gran filósofo francés de una vida muy trágica, Louis Althusser. Él en un librito decía, el Edipo es la aventura por la que un animalito nacido de un hombre y una mujer se convierte en un sujeto humano. Un animalito nacido de un hombre y una mujer se convierte en un sujeto humano. Es decir, pasa del régimen, del registro de la pura subjetividad, al mundo de lo simbólico, donde hay ya establecida una separación. Miren, el Edipo supone que el deseo infantil, cuyo lema, el lema del deseo infantil sería todo ya, sin tardanza, sin frustración, todo ya. Ese es el lema del deseo infantil. Y muchas veces es el lema que hoy día en nuestra cultura se nos propone a los adultos. También la satisfacción inmediata de los deseos y de modo inmediato, así, sin más, sin dilación ninguna. Bien, pues el Edipo consiste en que esa aspiración de totalidad del deseo, ese deseo devastador con el que todos venimos al mundo, tiene que ser limitado, estructurado por una ley que es la de la separación. Es un segundo nacimiento. Si el primero fue salir biológicamente del seno de nuestra madre, un segundo nacimiento
será salir no biológicamente, pero sí emocionalmente, salir de esa pretensión de totalidad. Y ahí es donde interviene lo que en psicoanálisis conocemos como el símbolo paterno, el símbolo paterno. En psicoanálisis, miren, en psicoanálisis, más que hablar de la madre y del padre, tenemos que hablar de lo materno y lo paterno, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Son funciones, son funciones. Piensen, por ejemplo, en una madre soltera, o en una madre viuda, o en una madre abandonada por su esposo. Esa madre, cuando a su hijo le está diciendo, de palabra o con los hechos, cuando le está diciendo, yo te quiero mucho, pero tú no eres lo único que hay en mi vida y yo no puedo ser lo único que hay en tu vida, esa madre está cumpliendo funciones maternas, yo te quiero mucho, función materna, de cuidado, de protección, de cariño, de sostén, y al mismo tiempo está cumpliendo una función paterna. Yo no puedo ser todo para ti. Una función separadora, separadora. Hay madres que cumplen funciones maternas y paternas, y hay padres también que cumplen funciones maternas y paternas. Una cosa es la maternidad y la paternidad biológica, y otra cosa es las funciones maternas o paternas. Entonces, el Edipo es ese momento donde el deseo es limitado, estructurado, da igual, lo puede cumplir la madre, lo puede cumplir, bueno, entre vosotros hay algunos provenientes de culturas africanas, yo la conozco poco, pero un tiempo estuve, poco tiempo, un verano, en Mozambique, en África, y allí me indicaban cómo la función paterna separadora venía dada más que por el padre biológico, pues por el hermano mayor de la madre. El hermano mayor de la madre. Da igual, eso es secundario. La cuestión es que haya una ley que limita al deseo, una ley que tiene que contribuir a esa conciencia de que somos seres separados y que no hay nada ni nadie que podrá colmar ese hueco y esa separación. Son, como digo, procesos complicados donde hay unas etapas fundamentales. Esta del Edipo es fundamental, algo que en el periodo de la adolescencia pues tendrá que quedar ya más sólidamente estructurado, pero en definitiva, miren, el grado de maduración afectiva esencialmente va a venir por el grado en el que somos capaces de asumir nuestra separación, nuestra soledad, y desde ella establecer unos vínculos de relación yo-tú, que es la fuente de la riqueza y la fuente de la maduración humana, y con Dios también, con Dios también. En este libro que antes le citaba, de este jesuita psicoanalista Denis Bass, el libro L'État du Désir, ahí habla cómo muchas veces la relación con Dios se establece como si fuera la relación de un bebé, no con la madre, sino con el pecho de la madre. Su pecho, lo que le satisface, pero no hay todavía un tú, no hay un tú que frustra y que gratifica. Entonces, en la relación con Dios también, el grado de maduración en la fe tiene que ver también de un modo muy esencial con esto. Bien, entonces aquí encontramos un núcleo fundamental de nuestro mundo afectivo.
Pero fíjense, no solamente el deseo es imposible, sino que además desconocemos. Aquí viene otro dato fundamental en la comprensión de nuestro mundo afectivo. Yo diría que es el dato más importante que el psicoanálisis ha puesto de relieve. Y es que en buena medida, en una medida muy fundamental, nuestro deseo más profundo es desconocido, es desconocido. Aquí me estoy refiriendo a la dimensión inconsciente de nuestro mundo afectivo. La dimensión inconsciente de nuestro mundo afectivo. Buena parte de lo que es nuestro mundo afectivo no lo conocemos. Esto puede resultar humillante, pero es así. Bueno, ahí tenemos los sueños. Si recordamos, ahí está hablando todo ese mundo subterráneo inconsciente que desconocemos absolutamente. A veces los sueños nos asombran de cómo hemos podido soñar tal cosa o tal otra. Es que hay en nosotros todo un mundo. Se ha puesto muchas veces la comparación con el iceberg. Tan solo una parte sobresale, una parte de hielo sobresale sobre la superficie del mar. La gran parte permanece oculta, inconsciente. Hay una frase del filósofo cristiano, una de las grandes figuras del pensamiento francés del siglo XX, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur tiene una frase que yo cito con frecuencia, que dice: cuando dos seres se abrazan, no saben lo que hacen, no saben lo que buscan y no saben lo que encuentran. Es magnífico. Cuando dos seres se abrazan, saben tan solo un poquito de lo que están haciendo, saben tan solo un poquito de lo que están buscando mucho más de lo que ellos conscientemente pueden saber. Y solamente un poquito de lo que están encontrando, porque están encontrando muchas dimensiones de su mundo que son desconocidas para ella. El factor inconsciente, tengan muy en cuenta ese factor. No sabemos, no conocemos gran parte de nuestro mundo afectivo. No lo conocemos. Entonces, yo diría, esto tendría que ser también una llamada a la humildad, porque muchas veces cuando hablamos en estos temas de sexualidad y nos pronunciamos sobre que esto está bien, esto está mal, que hay que ver, que esto, que lo otro, muchas veces ahí están hablando nuestros deseos inconscientes reprimidos, nuestros deseos, nuestras prohibiciones. Están hablando, tendríamos que pensar mucho sobre lo que estamos diciendo cuando hablamos de este mundo, porque ahí están hablando también muchas cosas que nosotros no conocemos. Es una llamada a la humildad, es una llamada a la prudencia, es saber que en este terreno nunca tendremos garantías totales. Por mucho que hayamos trabajado en nuestro mundo afectivo, por mucho que hayamos logrado un equilibrio, una estabilidad, una cierta... Eso no está garantizado. En cualquier momento nos podemos ver en unas circunstancias donde determinadas zonas de nuestro inconsciente se activan y pueden venir a romper completamente el equilibrio que hasta ese momento teníamos. Esto lo vemos en la vida religiosa, esto lo vemos en la vida de la pareja. Parejas muy estables, muy armónicas, y que en determinados momentos pues aparece una tercera o un tercero que remueve de determinadas zonas del inconsciente y que vienen a desestructurar, a desequilibrar todo lo que hasta ese momento se había conseguido.
o en la vida religiosa, un celibato, un voto de castidad, que se ha logrado un equilibrio, una estabilidad, de lo que mañana hablaremos, una sublimación en el trabajo por el reino de Dios, y que en determinados momentos pues aparece pues una persona o una circunstancia que vienen a romper el equilibrio que hasta ese momento se había tenido y se acabó. Y esto puede ocurrir a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 y a los 80. Y cuando digo los 80 estoy teniendo personas en mi cabeza. No hay garantías. No tenemos garantías, porque gran parte de lo que es nuestro mundo afectivo sexual lo desconocemos. Lo desconocemos porque es inconsciente, porque es inconsciente. Y además, no solamente lo desconocemos, sino, bueno, el título del capítulo, ese oscuro objeto del deseo. Con esto termino. Ese título es el título de la última película de Luis Buñuel. Yo soy muy aficionado al cine. Y bueno, y Buñuel es un maestro en el mundo del deseo. Es un auténtico genio en el mundo del deseo. Y esta película suya, la última, ese oscuro objeto del deseo, pues pone de manifiesto la imposibilidad. Es un personaje que va buscando por una parte y por otra en la mujer y nunca encuentra, y nunca, la imposibilidad y al mismo tiempo la oscuridad. Vamos buscando algo que no lo conocemos muy bien, porque es en buena medida, es algo inconsciente, es algo inconsciente. Bien, lo vamos a dejar aquí. Queda algún aspecto todavía en esta visión panorámica, pero ya habrá ocasión y momento para que mañana o pasado surja. Sí me quedo ahí con una cuestión, y es que yo le preguntaba hoy a Fernando por la posibilidad de tener también un tiempo de diálogo, de debate, de aclaración. Hoy no he dejado espacio ninguno, pero yo les diría, si a partir de todo lo que hemos visto hoy, si luego repasan, recuerdan, les viene a la cabeza algo, una pregunta, una aclaración, pues podríamos mañana comenzar dejando un espacio para cuestiones que se hayan podido suscitar en este rato de hoy. Si es una cuestión que pienso que se va a aclarar en lo que todavía nos queda, pues lo indico y punto. Si no, pues empleamos el tiempo para esta clarificación que muchas veces es muy rica, así cuando se establece a partir del diálogo y el encuentro. Muy bien, pues que tengan muy buen día y mañana Padre, nos volvemos a ver. Sí, si me podría repetir el nombre de la película, el eh, nombre del autor. Luis Buñuel. Ok. Buñuel. Él trabajó mucho tiempo en México. Ese oscuro objeto del deseo. Si pueden ver, me referiré a otra película de Buñuel también que se llama Él. Es una película mexicana fantástica. Es uno que va buscando el todo y que como no lo encuentra se vuelve loco, pero loco, auténticamente loco. Es una película fantástica sobre la locura. Otra película que les recomiendo también, porque me parece que ilustra muy bien lo que es esa necesaria distancia que tiene que haber en las relaciones humanas, en este caso en la pareja. Se llama Las mejores intenciones. Es de un discípulo de Ingmar Bergman, Billy August. Billy August. Las mejores intenciones. La película, el guión es de Ingmar Bergman, el gran director sueco, y es la historia de sus padres. Es una película donde él cuenta lo que fue la historia de sus padres, de la pareja. Es una película muy bonita y que creo que ilustra muy bien
esa necesaria distancia que tiene que haber para salvaguardar la relación. Muy bien, supongo que saldrán otras películas a relucir. Muy bien. Padre, disculpe. Muchas gracias, padre. Pues hasta mañana a Padre, todos. disculpe. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, padre. Hasta Gracias. mañana. Gracias. 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 Hasta mañana. Gracias. Bye, hasta